Hola, profe, buen día. Hola, Joana, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios, corriendo. ¿Está en la calle? Sí, porque estaba acompañando a un compañerito a realizar su entrevista, a un maestro de danzas que nos permitió hacerla, pero no podía repetir el mismo maestro y mi maestro estaba de afán, que fue el maestro Reinaldo, el maestro de la banda sinfónica. Ujú. Entonces no pudo hacerme el favor. De ahí pues no sabía qué más hacer porque ya es viernes y debo enviarte el trabajo. Entonces pensé en ti, qué pena. La verdad sí tengo que modificar algunas preguntas que son muy obvias de tu parte y nos has comentado mucho de ello en clase. Entonces pues trato de acomodarlas para podértelas hacer a modo más personal, más como Boris, más no tanto como maestro, porque pues creo que llevarías demasiada ventaja para la respuesta, porque ya las tienes muy claras. Ejemplo, tenía la pregunta de, ¿has hecho escritos académicos o investigativos? Y obviamente tú ya lo has hecho. Entonces me toca cambiar como esa pregunta y me tocó cambiarla básicamente, entonces hacerlo como más a Boris, más a la persona, más al ser humano y no tanto al profesional, pues porque la verdad llevas mucha ventaja a contestarme. Bueno, es su entrevista, su merced verá qué preguntas. Sí. Profe, muchísimas gracias de antemano, en serio que sí. Bueno, para hacerlo, porque sé, gracias, porque sé que estás ocupadito y No, gracias. tranqui, dale, dale, Vale, dale, y pues charlamos. vale, entonces voy a empezar. Ya. Cordial saludo, mi nombre es Joana Rosso Góngora, estudiante de licenciatura en artística de primer semestre. Estando cursando la licenciatura, estoy en una clase que se llama Lectura y Escritura en la universidad y frente a ello debo realizar esta entrevista. Boris, bienvenido a mi entrevista, muchísimas gracias. Y quiero, antes de cualquier otra cosa, que te presentes y que nos cuentes quién eres. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Boris Alfonso Salinas Arias. Yo soy músico de la ciudad de Ibagué. Llevo en la música ya desde que tenía 12 años. O sea que 20 y pico de años, 20 que, sí, 27 años, 26 años, perdón, en esto. Eh, Empecé en la música como empírico, empecé tocando música folclórica, tocando flauta, percusiones, y como que va uno quemando facetas, ¿no? Entonces primero toqué música folclórica, de ahí me fui a estudiar guitarra clásica en el Conservatorio de Tolima, en la escuela. De ahí me fui de la música folclórica y me metí a tocar ya música colombiana en estudiantinas, que son formatos muy diferentes, porque en folclore se acompañan, son danzas, ¿no? En cambio, ya cuando uno entra a estudiantinas es solo música instrumental, uno como tal no acompaña grupos de danza, sino que solamente toca, ¿sí? Y empecé como a rondar por diferentes tipos de agrupaciones musicales y de ahí me formé como licenciado en música en el conservatorio. Obviamente pues ya a uno conoce otro tipo de música, que es más la música clásica, la música europea y la música académica, ¿sí? Y, y pues ya finalmente pues me he dedicado a la docencia en música, siempre como que he tenido las dos cosas al tiempo. He trabajado en academias, en programas de formación con población vulnerable. También di clases con chicos de síndrome Down, con niños que eran trabajadores de plaza de mercado, en la EFAC, en el Conservatorio del Tolima, en la universidad. También trabajé en el Amina Melendres de Pulecio, que es un colegio musical. En la Universidad del Tolima estamos ahora últimos 2, 3 años, he estado ahí. Y siempre como ejerciendo el rol de profesor de música, ¿sí? En la Tolima trabajo más como docente de áreas pedagógicas por la formación, porque yo me formé como licenciado y también hice maestría y el doctorado en educación, entonces eso le da a uno una base teórica fuerte para poder enseñar. Y pues es chévere porque también abre otras alternativas, ¿no? Digamos, uno trabaja lo que es la música como tal, pero en la Universidad del Tolima en este momento no trabajo nada que tenga que ver con música, sino que es con educación, ¿sí? Claro. Entonces eso también es lo bueno del perfil de ser licenciado y a la vez de ser músico, que como les decía es como tener dos profesiones, ¿no? Tú sabes de educación, de currículo, pedagogía, de investigación y a la vez también pues es músico. Entonces eso es una ventaja porque siempre las condiciones laborales en Ibagué son difíciles, ¿sí? Hay muy pocas plazas y mucha gente peleando todo.
Claro, y es muy bonito porque pocos tienen la posibilidad de explorar tu profesión de la manera en la que tú lo haces, porque no dejas de ser músico, ya sabes toda la parte de ser músico, de ser maestro de música. Ahora estar explorando toda la parte que es la licenciatura y la pedagogía, que es muy bonita. Es de admirar ese proceso, porque has pasado pues Sí. por varios campos. Maestro, y referente a lo que nos estás contando, ¿tú qué le propones o qué propuesta pedagógica le das a la primera infancia frente a la lectura y la escritura? Bueno, yo creo que el currículo colombiano tiene un problema, es que está muy saturado. Nosotros saturamos mucho de conocimiento, de conocimiento, saturamos mucho lo que es la primera infancia, la primaria y la educación básica y secundaria. Está muy saturada. Incluso yo me acuerdo que cuando estaba en primaria nosotros veíamos historia de Colombia, que vimos historia de Colombia, pero mucha historia de Colombia y uno en primaria que uno no entiende nada de eso, uno no sabe eso para qué es, cuando eso debía haberlo, no sé, verlo en bachillerato, en décimo y once, por allá cuando ya uno tiene como una mejor concepción de esas cosas, pero uno en primaria viendo eso uno no entiende nada, nada se le queda, nada se le graba y son materias donde uno se duerme, ¿sí? Entonces yo creo que hay un problema del currículo de nosotros y es que estamos muy obsesionados con aprender más conocimientos. Eso lo ve uno en todo, ¿no? Desde que el niño, si el niño a los 5 años ya sabe leer y escribir, entonces ya uno se siente exitoso porque el niño entonces ya lo sabe hacer y no nos preocupamos tanto porque el niño sea niño, porque el niño queme sus etapas de aprendizaje, porque el niño juegue, porque el niño aprenda a ser feliz, sino porque el niño memorice muchas cosas que a la larga terminan olvidándose, ¿sí? Y sirviendo para nada. Entonces, yo sí pienso que el currículo de nosotros está muy saturado, ¿no? Y nosotros mismos nos saturamos. Ahorita está la fiebre todo el mundo de la titulación, ¿no? Si tengo 3 títulos, si soy técnico, si soy profesional, si tengo doble titulación, entonces mejor entre más títulos tenga y no hablamos ¿Cierto? tanto de la cantidad, que yo creo que la cuestión no es tanto aprender cantidad, sino aprender calidad, que lo que uno aprenda tenga ese nivel de profundidad. Y para mí lo más importante no es tanto aprender muchos contenidos, sino aprender a pensar, ¿sí? Y creo que es muy importante que en la infancia, en la primera infancia, primero no se frustre esa semilla de querer saber qué tiene el niño, porque es que el niño nace con eso, el niño quiere saber, entonces pregunta, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y Sí, por claro. qué? Y ya desde chiquitico los mismos papás le están castrando eso. Ah, no pregunte, cállese, ¿sí? Ay, qué chino tan mamón acá rato preguntando cosas, en lugar de alimentarle esa curiosidad, porque nacemos con esa curiosidad, pero la sociedad como que la va castrando, ¿sí? Y yo creo que es alimentar eso y sí cambiar las prácticas docentes, dejar de pensar que lo más importante es memorizar, ¿sí? Y dejar que el niño haga y que aprenda haciendo y aprenda en la práctica, ¿sí? Que yo creo que es lo fundamental. Gracias. Y sí, tienes muchísima razón porque no hay como la práctica, la experiencia y hacerlo más vivencial en esa etapa. En eso estoy completamente de acuerdo. Maestro, y frente a ello, ¿cuál es tu lectura favorita? ¿Qué tipo de texto es el que más lees o el que más disfrutas leer? Porque pues no todos se nos facilita leer todos los textos y debemos tener como algo predilecto. Para ti, ¿cuál es? No sé, yo creo que uno va como cambiando sus gustos a medida que va creciendo, ¿no? Cuando estaba en el colegio, yo me acuerdo que me gustaba mucho leer poesía, ¿sí? Ok, Siempre me gustaba mucho la poesía. La poesía tiene una cosa muy fuerte y es la capacidad de, en muy pocas palabras, decir mucho. Esa capacidad de síntesis, total. de en 2 o 3 palabras contar una historia completa, ¿sí? Y eso es una cosa que me gusta mucho de la poesía. Ya estando en la universidad, bueno, antes y también me gustaba leer novelas, literatura, eh, pero hoy en día casi no leo, casi no me, no sé, cuando uno empieza a estudiar un doctorado, uno empieza a leer mucha filosofía, que ya son lecturas Más poco práctica, densas más y mucha compleja. teoría social, sí.
Entonces le coge, claro, al principio es duro, pero uno termina cogiéndole mucho gusto a eso, ¿sí? Entonces a mí me gusta mucho leer filosofía y teoría científica, ¿sí? Eso es filosofía, mejor dicho. Entonces me gusta mucho leer temas de investigación, temas de ciencia, y me gusta mucho la filosofía, obviamente aplicada a, por ejemplo, la teoría educativa, la filosofía social, ¿sí? La teoría musical, eso me gusta mucho. Y no me aburro, disfruto la lectura de esos textos, pero son lecturas lentas, no es que tú te Ajá. leas no te leas un libro en 3 días, sino que son lecturas que uno las hace lentas porque en muy pocas palabras hay mucha información. Entonces eso te obliga a reflexionar mucho sobre muy poco, ¿sí? Sobre lo Sí. poco que... Entonces sí me gusta mucho ese tipo de textos, pero eso es del doctorado. Del doctorado quedé como con eso, porque claro, tú duras 4 años leyendo. Al principio es duro, pero después tú ya le coges como el gusto, ¿sí? Y Ok. ya le coges gusto y te acostumbras a pensar mucho en lo que lees, ¿sí? Y aprende uno a leer lento. Cuando uno está de pronto más pelado, uno lee muy rápido, pero uno en el doctorado aprende a leer despacio, aprende a leer muy lento, ¿sí? Porque cada palabra lo remite a uno a cosas grandes, ¿no? Yo a veces en clase les digo frases pequeñas, ¿no? Pero que ya hacen eso, ¿sí? Por ejemplo, me acuerdo mucho de Sartre. Sartre hablaba, él decía que uno es lo que uno hace con lo que los demás hicieron de uno, Ok. ¿sí? Y eso es para uno ponerse a pensar, porque claro, uno en la infancia no toma las decisiones, uno no toma la decisión, uno en educación uno no toma la decisión de qué quiere estudiar en la primaria ni en el bachillerato, sino que eso se lo dan a uno, Se lo imponen, sí. se lo imponen. La familia le impone la educación a uno, en la casa lo crían de una manera y es la forma en que se educa en la casa, todo eso se impone y la sociedad misma le enseña a uno cosas y todo, uno termina siendo el producto de todo el mundo, ¿no? Todo el mundo puso algo Total. de ellos, pero cuando usted ya se vuelve adulto, usted ya tiene la capacidad de decidir qué hacer con ese resultado que es usted. Entonces viene de ahí, ¿no? Entonces finalmente, qué es el hombre? ¿Qué es la mujer? Es lo que uno mismo hace con ese producto que ya los demás hicieron de uno, Se lo que con hicieron. sus traumas, con los daños que tenga, con las cosas buenas, con las cosas malas, con las oportunidades perdidas, etcétera. Pero uno es el que ya decide qué hacer, ¿no? Entonces también es chévere porque es como a veces dejar de quejarse de yo no tuve Total. oportunidades, no sé qué, sino ya tome la decisión y decida qué va a hacer con lo que usted es en este momento, ¿no? Claro. Y ya que tocas ese tema, porque mi siguiente pregunta es muy relacionado a ello. ¿Qué anécdota me puedes compartir positiva y negativa dentro de tu entorno académico, social, familiar, dentro de la lectoescritura? Algo que te hubiese marcado positiva y negativamente haciendo alguna clase, no sé, de lectura o escritura que tengas muy marcado en tu vida. Bueno, sí me parece importante decir que la lectura y la escritura son fundamentales en el sentido de que hay que ser un profesional integral, ¿sí? Total. Y ser un artista integral no es solo bailar o tocar el instrumento, sino que hay que tener capacidades que casi todas giran en torno a saber leer, a leer y escribir, ¿sí? Tú puedes tener un proyecto muy bueno en la cabeza, pero si no lo escribes, si no tienes esa capacidad de escribirlo y Ahí se escribir queda, bien, sí, total. el proyecto se va a quedar en una cuestión ilusoria en la mente, en un sueño que nunca se va a concretar, ¿sí? Y en eso anécdotas, pues, muchas. Por ejemplo, me acuerdo mucho un amigo que es muy buen músico, muy buen guitarrista, pero nunca había podido conseguir un apoyo de estímulos para grabar el disco. Y un día me dijo, venga, bueno, ayúdenme, porque es que yo me senté con él a explicarle, bueno, acá tiene que hacer esto, pero para él fue muy difícil el ejercicio de escribir y escribir bien. Pues yo ahí lo corregía y le decía. Al final del ejercicio se ganó el estímulo en la alcaldía, entonces pues fue un ejercicio muy bueno, pero queda esa metáfora, ¿no? O esa metáfora, esa anécdota de cómo una persona, aunque sea muy buena en su oficio, si no tiene esa capacidad de plasmar Sí, claro. esas en un papel, eso se va a quedar ahí y cierra oportunidades, porque se habría podido ganar seguramente ese estímulo muchos años antes
cuando incluso el estímulo era mejor, cuando daban 10 millones de pesos para eso, y él se lo ganó cuando solo daban 4, ¿no? Pues no es lo mismo, ¿sí? Sí, claro. Y creo que digamos, en mí sí, el ejercicio de tener que escribir, yo se lo debo al conservatorio, a la universidad. Antes me gustaba escribir, ¿sí? Yo escribía cuentos, escribía poemas. Un día cogí todo eso y lo quemé, lo boté. ¿Por No qué? sé. No, Arrebatos. Sí, tenía como 21 años y me acuerdo que yo escribía mucho. Escribía poemas cortos, escribía cuentos. Un día cogí y boté todo eso. Entonces, en la universidad, en el conservatorio, vi investigación y a mí me encantó eso. Ahí, en la materia de investigación, yo hice un trabajo de grado con un compañero que se llama Fernando, que hicimos un trabajo de investigación en una comunidad indígena. Nos fuimos para un resguardo, hicimos una recopilación de la memoria musical de ellos, ¿sí? Qué bonito. Experiencia positiva eso, y ahí vienen las dos cosas. Digamos, lo malo, cuando llegamos a defender el trabajo de grado nos dieron durísimo. En el conservatorio el jurado es implacable y Sí, por todo pelean y a todo le ven mal. Ha sido la sustentación de un trabajo de grado más difícil que yo he vivido en mi vida, y eso que sustenté ya una tesis doctoral y una tesis de maestría, pero la más difícil de sustentar fue la del pregrado. Ok. Donde más garrote nos dieron, donde más crítica nos dieron y donde menos nota nos dieron también, ¿sí? Al final creo que el trabajo quedó como en 4.6, 4.7, yo no me acuerdo bien. Es una buena nota, pero todo el mundo decía que pues era un trabajo que se merecía ser laureado, ¿sí? Sí. Y fue una experiencia pues bonita y a la vez fuerte porque no hay nadie más crítico que los mismos músicos. Eso Eso le es dan cierto. a todo, ¿sí? Y fue duro, eso fue duro. Después de eso, con ese mismo trabajo, mandándolo a convocatoria, nos ganamos un premio. Entonces, lo curioso, ¿no? Que en el conservatorio no nos dieron la mejor calificación, la más alta, pero por fuera sí nos ganamos un premio de investigación para publicar el libro de lo Qué que se hizo allá. bueno. Eso por acá creo que lo tengo, porque estoy en un proceso de publicar otro libro, entonces estaba mirando las márgenes. Es esto. Qué bonito. Memoria sonora. Es un libro que hicimos allá en eso. Y en el doctorado tuve una experiencia no grata, que fue tener jurados que no leían. Enviarle el trabajo de grado a un jurado que no lee. Triste, triste. Claro, porque supone que estás en el nivel más alto y encontrar que la gente, ni siquiera estando en el nivel más alto, se toma la tarea de leer el trabajo Sí, complejo. y llegan con el cuento de, bueno, cuénteme usted qué quiere hacer. ¿Cómo que cuénteme qué usted quiere hacer? Le entregué un trabajo de casi 200 páginas, léalo. Y yo me acuerdo que yo le dije eso a la jurado. Era una mujer. Dije, no, pues si usted hubiera leído el documento que le entregué, pues sabría de qué trata el documento. Total, Pero claro. me sentí insultado cuando me dijo, no, cuénteme, mijo, cuénteme usted quién es y qué es lo que quiere hacer. Estando ya uno en segundo año de doctorado y teniendo una tesis ya de 200 páginas que le digan a usted eso. A mí me jaldió la piedra y yo soy muy honesto con la gente. Eso es un problema que tengo muy grande, es que soy demasiado transparente con mis opiniones. Entonces yo le dije, pues si hubiera leído el trabajo, pues me habría dado cuenta de que... No, me imagino la reacción del jurado. No, pues señora quedó... Y cuando llegó a la defensa eso se llama examen de suficiencia, es como un examen previo en la mitad del doctorado. Y es una defensa que uno tiene que hacer con unos jurados internacionales y uno nacional. Son 3 jurados, uno internacional, uno nacional y uno local. El jurado que más duro le dio el trabajo fue el local. Los jurados que más alabaron o halagaron el trabajo fue la internacional y el nacional. Entonces, típico de nosotros. Sí. Eso es típico de nosotros. O sea, nosotros mismos nos damos palo entre nosotros mismos y fuera de casas donde nos alaban o fuera de casas donde ven nuestro positivo. Somos tan malas personas. Terrible. Sí, así eso se ve en todo campo, ¿no? Pues bonitas experiencias
y como te decía al inicio de la entrevista, o sea, yo tenía establecido unas preguntas para alguien que yo no supiera que le gusta escribir o leer. Contigo era complejo porque sé que te gusta y lo has demostrado en cada una de las materias y lo has expresado. Y frente a ello las experiencias muy bonitas, muy bonito saber cómo a detalle, porque básicamente es esforzarse y saber que dependes de la opinión de otra persona, que si no se va a tomar el trabajo de leer tu trabajo, pues imagínate, Ujú. valga la redundancia, o sea, quedas en ceros. Profe, y frente a ello, ¿tú qué crees que le hace falta actualmente para incentivar a los jóvenes, más que todo, a la actualidad, a la lectura y la escritura? Porque con esto de las nuevas TIC, con esto de la inteligencia artificial, la lectura y la escritura están quedando de lado. ¿Tú qué crees? O sea, ¿qué ves en un futuro para la lectura y la escritura con el avance tecnológico? Bueno, primero es que sí hay una cuestión muy importante que viene de la casa, ¿no? Si en la casa uno aprende muchas cosas de la familia y si en la casa, no sé, el papá le dice, oh, no, mi hijo sea responsable, usted tiene que hacer todo, y el papá contesta la llamada diciendo, ay, no, dígale que me fui de viaje, que no estoy, que todavía no tengo listo eso, pues usted, por más que le digan que tiene que ser responsable, si sus papás no son responsables y no aprende del ejemplo, difícilmente usted lo va a hacer. Entonces yo creo que ahí primero pues si viene una falla importante y es que venimos de familias de origen campesino y muy humilde donde la lectura era algo que no se hacía, la gente no lee, ¿sí? Sí, Y si uno quiere que los hijos lean, pues uno tiene que dar el ejemplo de la lectura, ¿sí? Entonces, por lo menos a mí en mi casa nunca me regalaban cuentos infantiles, nunca me daban ese tipo de cosas. Entonces ya desde ahí el incentivo de que a uno en la casa desde pequeñito le enseñan a leer cuentos, le enseñan a leer pequeñas historias, ya desde ahí lo van enamorando a uno. Lo segundo tiene que ver con la educación en el área, en los colegios, ¿no? Muchas veces el profesor de castellano ni él lee, ni le gusta leer, pues son personas que no lo enamoran a uno, están más pendientes y cuando le dejan a uno una lectura están más para preguntarle que cuál es el tiempo pasado, presente de la novela, cuáles fueron los personajes principales y no están preocupados por preguntarle a uno qué le gustó de la novela o de lo que se leyó, qué le dejó lo que leyó, ¿no? Eh, por ejemplo, hay un texto que es infantil, que pues, de infantil no tiene nada que ser el Principito, ¿sí? Es un sí, texto muy, total. muy denso, donde yo trabajo en la Tolima en la carrera de castellano, en un curso que se llama evaluación. Entonces yo les decía a ellos es que ¿qué les evaluaron cuando vieron el Principito? No, pues cuál es el tiempo de la novela, cuáles eran los personajes, y por qué no hacen preguntas más significativas, como ¿qué piensan de la relación que tuvo el zorro y el niño, el Principito? ¿Qué tipo de relación es esa? ¿Sí? Es un par de personajes que construyen un lazo de amistad muy fuerte, que transforma la novela y le da un sentido tan diferente. Pero siempre estamos más pensando en eso, ¿no? ¿En qué año nació el autor? ¿Cómo se llama el autor? ¿En qué año se publicó el libro? En lugar de hacer preguntas que sean, que lo hagan pensar a uno, ¿no? Sí, como más retar al lector a involucrarse en el texto y no solamente a la historia del texto, que son cosas diferentes. Sí, y yo creo que ahí está marcada la diferencia educativa, ¿no? Entre la educación tradicional, donde lo más importante era aprenderse las fechas, Sí, cuándo nació el autor, en qué año se publicó el libro, en qué país, a la educación que está destinada a enseñar a pensar, ¿no? Que es esa que le hace preguntas complicadas y te obligan y que obviamente no tienen una respuesta de sí o no, pero que sí lo obligan a usted a pensar y lo obligan a reflexionar sobre, uy, qué complicado es esto, pero ese tipo de cosas son las que tienen que ver con la vida real, como la lectura de Susana, ¿sí? sí, claro. La lectura de Susana no tiene una respuesta exacta ni verdadera, sino que es un tema real y es un tema muy difícil y ahí la cuestión es empezar a reflexionar ese tipo de situaciones y no es tan simple como decir la culpa la tiene el psicólogo, la culpa la tiene esto, sino que son temas muy complejos. Sí, Entonces porque yo creo que actualmente uno lee y uno empieza o es a la crítica, al chisme, a la mala información y a opinar frente a ello, más no interpretarlo en un modo más general y más real. Yo creo que pocos tienen ese feeling de leer realmente e interpretarlo como se debe, sino leerlo a la maldita sea y así es, porque así es la actualidad. sí, sí, entonces sí, ahí hay una falla
Entonces yo creo que eso. Y lo otro, ya finalmente, es que los mismos profes de artes y los mismos artistas no leen. Entonces es muy difícil usted interesar a sus estudiantes por la lectura cuando usted mismo no lo hace. ¿Sí? Sí, total. Yo en el conservatorio, por ejemplo, en las clases de instrumento, nunca le dejan a usted una lectura. Nunca. En guitarra, en la clase de piano, en técnica. Bueno, en técnica vocal el profesor sí a veces dejaba cosas. Pero la mayoría de los profesores nunca le dejan a usted una copia para leer. Y eso pasa en danza, eso pasa en la clase de pintura, ¿sí? Es Sí, muy señor. venga y apréndase cómo es el paso, o cómo pone usted el dedo, o cómo hace acá la digitación, pero nunca le dejan una lectura de vaya leyendo este libro en la casa que es sobre cómo tocar correctamente la guitarra, o cómo interpretar correctamente, o cómo adecuar de manera, valga la redundancia, adecuada el cuerpo para poder bailar bien, ¿no? O sea, ese tipo de cosas no, los mismos artistas no leen de arte y no escriben tampoco de arte. No, lastimosamente si uno no lee, no escribe, no escribe. Y ahí es donde viene mi siguiente pregunta. Eh, ¿Enamoran a Boris escribiendo? O sea, una persona que te escriba y te escriba mal, llama tu atención porque pues es que es la normalidad ahora con redes sociales. La ortografía, el tipo de texto que usan. Entonces a Boris, ¿que lo enamoran escribiéndole? Sí, a mí me gustan las personas inteligentes. ¿Sí? Ok, Las personas no me gustan. Entonces, claro, y una persona inteligente se nota en la escritura, se nota a la hora de hablar, se nota en los comentarios que hace, sí, en ese tipo de cosas. Las personas tontas también se notan ahí. sí. Se notan en la escritura, se notan en cómo hablan, en los comentarios que realizan. Por ejemplo, la capacidad de diálogo. Una persona inteligente se nota mucho en la capacidad de diálogo, porque es una persona que escucha al otro, que pone a bailar un argumento y lo discute con la otra persona, pero escucha al otro. ¿Sí? Una persona que piensa que es inteligente normalmente habla mucho y no deja hablar. Y piensa Cierto. que es inteligente. Entonces ahí hay una diferencia, porque hay gente que cree que es muy inteligente y no lo es. Y hablan mucho del diálogo y no hablan. Lo que hacen son monólogos. Ustedes escuchan lo que ellos están diciendo, pero luego queda como, así no son las cosas, o bueno. O hace como los Simpsons, ¿no? No le pone cuidado y bla, 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 bla. Y uno Y el está... miquito en el cerebro dando palmaditas, sí es cierto. Así es. Entonces, frente a ello, a ti te decepciona la ortografía de una persona en un mensaje de texto, ejemplo. Uy, es que hay ortografías de ortografías, ¿no? De pronto a veces a uno se le va una tilde porque al WhatsApp le encanta poner tildes donde no son, pero ya uno sabe, ¿sí? Pero, por ejemplo, en la escritura, claro, tiene cosas donde hay gente que escribe y no entiende absolutamente nada, porque escriben con el tono con el que hablan, pero la escritura no está en ese tono, ¿no? Como tal. Entonces, es una vaina, pero sí. Eh, la gente que escribe mal no, tampoco me gusta mucho. Ok. Profe, y ya para culminar y un plus, un bono dentro de la entrevista, si tuvieses la posibilidad de volverte en el tiempo y de ser esa época donde escribían en los papiros y con tinta y demás, ¿te gustaría vivir esa experiencia de escribir un texto para la vida? ¿Que estuviese escrito para la historia? Uf, la pregunta es difícil. Sí, es difícil porque cada momento histórico tiene sus condiciones, ¿no? Especiales. Y considero que, por ejemplo, hoy en día, en la actualidad, tenemos un muy buen modo de vida, ¿sí? Antiguamente se dependía mucho de en qué familia nacías y en qué lugar, ¿no? Sí, Entonces, claro, si tú eras el hijo de uno de los Medici, nacías en el 480 que llaman ellos, pues tenías una vida genial, ¿no? Y si de pronto nacías con talento artístico y te apadrinaba una de estas familias, pues genial. claro. Pero si tú nacías con talento artístico y nacías en un país de la época, por ejemplo en América, pues la vaina no iba a ser tan buena, ¿sí? Porque Cierto. paralelamente en esa época estábamos acá en un proceso de conquista y colonia, mientras allá estaban en un florecer del arte. Entonces yo no sé, yo creo que uno es una persona de su momento, ¿no?
yo siento que estoy acá y ahora. Sí me gustaría pronto después ir a Europa y conocer cosas y verlas y eso, que me gusta mucho la historia y toda la vaina y viajar mucho. Pero no sé, uno está en su momento histórico y pertenece a él, ¿sí? Correcto. Gracias, profe. Muchas gracias por conocerte un poquito más como Boris, más que como profesor. Sé que te encanta la lectura y la escritura, por algo la impartes en mi grupo. Comparto ese gusto porque la verdad me gusta muchísimo y me gusta la historia y me gusta conocer más allá de la teoría que está ahí, el por qué la escribieron, para qué o qué me genera en mi vida, que eso debería ser el objetivo de la lectura de muchos. No leer por una nota, no leer por chisme, sino leer para mejorar tu vida y que eso se quede ahí porque para eso están escritos. Entonces te agradezco de todo corazón, muchísimas gracias y pues nos vemos en clase, profe. Que estés muy bien, Joana. Muchas gracias a ti. Bueno, Vale. chao, chao.